Hola, hola. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Un gusto saludaros. Bueno, para quien me conoce, yo soy Darwin Bravo. Y bueno, para los que me conocen y a los que no me conocen, pues nada, mandarles un gran saludo. Mi nombre es Darwin, yo soy el director comercial de Veracity. Muchos de vosotros hemos tenido el gusto, el placer de conocernos. Con otros no, pero seguramente lo tengamos en próximas ocasiones. Así que nada, agradeceros el tiempo por tomaros el tiempo para estar aquí hoy. Llevábamos días sin vernos, os pido disculpas por eso, pero bueno, afortunadamente tenemos la excusa del trabajo. Hemos tenido unos días bastante complicados, hemos tenido bastantes visitas en la oficina y bueno, bastante trabajo administrativo que hemos tenido que estar desarrollando, pero bueno, afortunadamente siempre hay tiempo para los amigos, para la gente que confía en ti. Y nada, queríamos hoy compartir con todos vosotros pues algunas pequeñas mejoras que hemos ido añadiendo y algunos cambios que se han ido dando sobre la marcha. Bueno, no quiero hablar de cambios para que no se malinterprete. Algunas modificaciones que se han requerido en el sistema y algunos procedimientos, pues que ahora vamos a hacer un repaso de todos ellos para que vayamos avanzando en la buena línea. Así que bueno, por mi parte, escucharos que el audio se escuche bien. No sé si manita arriba o algo me confirmáis que se escucha bien. Vale, estupendo. Muchísimas gracias. El resto de compañeros también ya están aquí. Bueno, genial. Pues amigos, vemos 50 personas en la sala. Genial. Y ya estamos ahí 8. O sea que yo creo que es momento de arrancar. ¿Ok? Con la reunión corporativa de los miércoles. Nos saltamos una semana, la última vez ya comentamos que nos íbamos a saltar una semana para hacerlo cada 15 días. ¿Ok? Básicamente por la carga de trabajo, la carga administrativa que íbamos teniendo en la oficina, que afortunadamente hemos pasado unas semanas que la hemos condensado y ahora mismo pues estamos un poco ya más en la línea de trabajo cotidiano porque ese tapón que se generó, pues ya lo hemos sobrepasado. Bien, por mi parte, antes de dar paso a los demás, sí quería comentar un par de puntos importantes. Mucha gente me ha comentado el tema de los NFTs, es importantísimo, ¿ok? Que tengamos claro cuál es el procedimiento a seguir, ¿ok? Entonces, antes de que participen los demás compañeros, si me permitís, hago un breve inciso, ¿ok? Para aclarar este tema. Los NFTs ya están listos hace un par de meses, simplemente no tenemos claro que el procedimiento que se ejecuta por parte del usuario sea el correcto. Y cuando se haya hecho la emisión de los NFTs a la wallet proporcionada, ¿ok? Cabe la posibilidad de que esa wallet no haya sido correcta, no haya sido de la red correcta, y en ningún caso podemos hacer nada por recuperar ese NFT. En tal caso se perdería, obviamente con la consecuencia que eso conlleva para cada usuario que no tenga su NFT. Entonces queríamos asegurarnos de que todo ese procedimiento se iba a ejecutar de la mejor manera y que no iban a haber errores, es decir, minimizar al máximo los errores, porque claro, no podemos responsabilizarnos de aquellos envíos que se hagan a una wallet que no corresponda con la red, ni corresponda en este caso con el formato BSC. ¿Ok? Entonces quería hacer un breve inciso para que todos supieran cómo cargar su monedero. ¿Ok? Dame un segundo que os lo voy a compartir. Comparto pantalla. Un segundo, por favor. Aquí está. Bien, comparto pantalla. Todos nosotros, todas las personas que estamos aquí, y si no, lo comparto en este momento, tenemos acceso a este Linktree, ¿ok? Si nosotros entramos en este Linktree, vamos a tener acceso a la mayoría de enlaces de referencia que nosotros tenemos, tanto para soporte técnico, ¿ok? Como para el chat de noticias. Tanto Zoom para noticias, comunicados, flyers y demás, se van a hacer a través de este canal de Telegram, ¿ok? Entonces os recomiendo a todos que no lo hayan hecho, se registren y tengan acceso a ese canal que va a servir para manteneros a todos informados de todas las novedades que se van incorporando. Por segunda, tenemos el apartado de soporte técnico, ¿ok? Para intentar dar solución a soporte técnico y que sea más eficiente, ¿ok? Sería importante que
todas las dudas que podamos atacar con nuestro patrocinador en cuanto al desarrollo de negocio o a la casuística de negocio, lo hagamos directamente con nuestro patrocinador o con nuestra línea de trabajo para evitar así saturar a soporte con preguntas básicas de funcionamiento que muchos de los que estamos haciendo liderazgo podemos solventar. Luego, por otro lado, tenemos aquí algunos videotutoriales, ¿ok? De cómo cargar, por ejemplo, hacer una invitación a un nuevo socio, cómo cargar la wallet para los retiros en el dashboard y sobre todo cómo solicitar a quien le interese en un momento determinado la recompra de su NFT, pero sobre todo ver el tutorial, ¿okay?, de cómo se desarrolla. Esto está colgado en nuestra wallet, en nuestro canal de YouTube, ¿ok? De cómo, aquí está. ¿Okay? De cómo se desarrolla la creación de la wallet de MetaMask para evitar cualquier inconveniente que nos haga perder nuestro NFT. Era importante hacer hincapié en esto y que todos tuvieran acceso a este apartado para que creen su wallet, ¿ok? Y creen la MetaMask y creen su wallet y la pongan directamente en el apartado de, está, permitidme. Ok, imaginamos aquí, cuando yo voy a poner aquí la wallet, este apartado es para la wallet en la que yo voy a recibir mi NFT, ¿ok? Y esta wallet es donde yo voy a recibir mi pasivo y mis comisiones. Yo para poder cambiar estas dos wallets, o cualquiera de estas dos wallets, necesito poner la información aquí y solicitar el código, y con el código puedo guardar los cambios. Una vez se identifique, y esto se hará a partir del lunes sin falta alguna, ¿ok? Esperamos que todos los usuarios tengamos lista la wallet de BNB en la red de BSC, Binance Smart Chain. En esta wallet se enviará el NFT y lo podremos ver directamente en este apartado. Cuando nosotros conectemos nuestra billetera, ¿ok? Cuando conectemos nuestra billetera bueno, esto no sale habitualmente, esto es algo de NFT, de la billetera de MetaMask. Entonces, a nosotros ya con esto tendremos conectada la billetera en la red correcta, en la de Binance, en la BSC, y nosotros ya tendremos acceso, aquí nos dirán los NFTs que nosotros tenemos disponibles, ¿ok? Recordar que cada uno de estos NFTs es el respaldo, ¿ok? Es el respaldo tokenizado de nuestra inversión. Entonces, de tal manera que tenemos que guardarlo de la mejor manera posible y resguardarlo para evitar que se pierda, puesto que esta va a ser la solicitud que te va a hacer la empresa en el momento en que tú quieras retirar tu capital. ¿Ok? Entonces, es importantísimo tener en cuenta ese dato. Y ya para terminar mi parte, es decir, lo que yo quería comentaros, sí quería entrar en este apartado, ¿ok? Para todas las personas que hacemos red, sobre todo, más que el inversionista, las personas que hacemos red, ¿ok? Aquí tenemos un reloj, un contador que nos va a decir las personas que tenemos actualmente en nuestra red y lo que nos falta para el siguiente rango. Aquí tenemos los puntos acumulados, los puntos requeridos y los puntos totales que yo voy a tener en mi línea, ¿ok? Eso es importante tenerlo en cuenta. Y también en este apartado, ¿ok? Aquí nos dice cuál es la profundidad en este momento que yo tengo y esta es la profundidad en la que yo estoy recibiendo comisiones. Es decir, mi límite de profundidad es de 3 niveles, ¿ok? Y en esta cuenta demo que estamos usando, ¿ok? Para hacer la demostración, simplemente estamos cobrando de 2 niveles. Es decir, que estoy perdiendo un nivel. Es importante tener en cuenta esto para evitar que alguien pierda comisiones. ¿Ok? Entonces, otro de los puntos importantísimos a tener en cuenta es que cuando nosotros creamos un paquete, este paquete se activa al completo a las 10 horas de Miami. ¿Qué quiere decir? Que si yo compro un paquete, el equivalente a las 8 de la mañana de Miami, ese paquete no va a estar 100% contabilizado y habilitando todos los niveles hasta las 10 de la noche de Miami. De tal forma que si yo tengo ahora mismo
una persona en mi tercer nivel y mi objetivo es habilitar mi cuenta para cobrar de ese tercer nivel y lo hago antes justo de la compra de mi usuario, de la persona que va a comprar debajo de mí, voy a perder esas comisiones porque el paquete no se activará, es decir, no activará los niveles hasta las próximas 10 horas de la noche de Miami. ¿Okay? Entonces esto hay que tenerlo en cuenta para evitar perder ninguna comisión, ¿vale? Entonces no se puede hacer la compra enseguida para habilitar el paquete. Este paquete se habilita a partir de las 10 de la noche. Esto lo comento porque tengo muchos mensajes precisamente haciéndome hincapié en esta pregunta, ¿no? Entonces, antes de que se siga haciendo más grande la burbuja, lo que quería es explicaros a todos cómo funciona. Este es el límite usado, ¿okay? Este es el cap usado y este es el cap máximo. Recordad que tenemos un máximo para las comisiones, que no para el pasivo, de tal forma que si yo he recibido comisiones por valor de $1000 y ahora entran nuevas comisiones, de forma inevitable yo las voy a perder por falta de previsión. Para evitar perderlas, yo tengo que acceder a la compra de otro paquete que me habilite nuevamente un cap que me permita comisionar. ¿Ok? Esto lo comento, insisto, para no tener problemas, no queremos que nadie pierda sus comisiones, pero la configuración del sistema es clara en este sentido. ¿Ok? Entonces, para evitar que nadie pierda comisiones, es importantísimo tener en cuenta estos caps y saber qué niveles estamos comisionando. ¿Vale? Luego, por otro punto, también comentaros que todos los días, bueno, todas las semanas, hay un trabajo administrativo importante por parte de los compañeros, en este caso, Corbacho, que hace un análisis semanal que ahora nos lo va a compartir también, que es lo que hacemos cada vez que hacemos reunión corporativa, ¿ok? Entonces, todos estos análisis, esta información que se comparte, que requiere de un gran trabajo, de un gran empleo de tiempo y recursos para hacerlos, y lo hacemos con mucho gusto para todos vosotros, está aquí en este canal, ¿okay? En el canal de Telegram, que todos tenemos acceso a través del Linktree. ¿Okay? Entonces es importante que estemos en este canal para ver todas las notificaciones, todos los vídeos y todos esos análisis que nos vienen súper bien. Todos los domingos, los lunes se sube el reporte de la semana anterior. ¿Ok? Y nada, por mi parte quería hacer hincapié en esos puntos. Os dejo el enlace al Linktree para que podáis ver todos los enlaces referentes. Tenemos también un vídeo de presentación en inglés. Tenemos un vídeo de presentación en castellano y vamos a ir añadiendo más herramientas, más videotutoriales que se irán incorporando en ese Linktree para que tengamos todo a un clic. Podemos hacer el scroll, saber lo que tenemos, las herramientas disponibles. También tenemos un ranking semanal que todos los lunes están enviando. En este ranking, ¿ok? Aparecen los 5 códigos, ¿okay? Que han tenido mayor facturación, mayor puntaje en esa semana. Este ranking es importante para quien está en la competición por llegar a los nuevos rangos y, bueno, tener un posicionamiento, un ranking importante dentro de la estructura de liderazgo. ¿Okay? Hay gente que se quiere ver reflejada aquí y es algo bastante obvio en el que todos queremos aparecer en la foto, ¿no? Entonces, nada, os invito a tener en cuenta este ranking en el que nos vamos a ver reflejados con nuestro código de inscripción en Veracity. Y bueno, por mi parte, simplemente, como siempre hago, agradecer a todos por el tiempo que tomáis, sobre todo por la dedicación en prestarle atención a nuestro modelo de negocio. Tenemos que recordar y hacer hincapié siempre en que nuestro modelo de negocio no puede compararse, ni va a compararse nunca con una plataforma, ¿ok? No damos rendimientos estratosféricos, no ofrecemos nada imposible, no ofrecemos nada garantizado. Sabemos que estamos en un mercado de riesgo, sabemos que dependemos mucho de la fluctuación del mercado, de las noticias, de los fundamentales para poder ofrecer rendimientos. Y estamos satisfechos con los rendimientos acumulados hasta el momento. Ahora mi compañero Corbacho va a hacer un análisis más exhaustivo del tema, pero sí me gustaría comentar, por ejemplo, si me... Okay. Aquí hay un apartado que es importantísimo en que vamos a mejorar. ¿Por qué? Tenemos mucha gente que nos hace preguntas de cómo funciona el MyFXBook. ¿Cuáles son los datos que está aportando el MyFXBook? Y muchos de ellos generan confusión.
generan bastante confusión y bastantes preguntas, sobre todo a soporte. Y soporte, obviamente, su función no es la de entender siquiera cómo funciona Maya Facebook. Está centrado en dar soporte sobre la plataforma y cualquier incidencia que la plataforma pueda tener en ella. Entonces, para evitar ese tipo de preguntas y esa confusión que genera, creo que vamos a aportar algo más desmenuzado, una información más desmenuzada, una información más extensa de todo lo que se va generando a través de un cuadro gráfico que nos va a decir lo que se ha hecho al día, la distribución que se ha hecho de esa misma cuenta, semanal y mensual, de tal forma que podemos, a golpe de un clic, descargar un histórico de todo lo que se ha hecho en cuanto a porcentajes para que tengamos claro cuánto se ha hecho en un día, cuánto se ha repartido, etcétera, ¿ok? Y más o menos va a tener este formato para que os lo hagáis idea, ya lo tenemos que depurar y subirlo, pero creo que es una gran noticia para todos, máxime porque no para todos, a mí el primero me da muchos dolores de cabeza en MyFXBook, porque aunque me lo explican una vez y otra vez, muchas veces cuando voy apurado leo una información que no es la correcta. Entonces tengo que volver a interpretarla y entiendo que muchos de los que estamos aquí estamos totalmente capacitados para hacer un análisis de la información que nos da MyFXBook, pero hay otros que nos quedamos un poco perdidos, ¿no? Entre tantos gráficos. Entonces creo que una manera de simplificar ese procedimiento es utilizando un sistema como este, ¿no? El que nos va a decir todos los días el rendimiento semanal, el rendimiento mensual, el rendimiento anual, riesgo-beneficio, el porcentaje de acierto, la cantidad de traders, de trades y el histórico mensual. Entonces es un trabajo bastante exhaustivo de los compañeros para brindaros la mayor información y transparencia posible a todos vosotros, sobre todo para intentar esclarecer muchas de las dudas que se tienen respecto a los datos que aporta el MyFXBook. ¿Ok? Entonces, nada, con estas pequeñas modificaciones y con estas pequeñas incorporaciones a nuestro back office, pues, insisto, debo dar las gracias a todos vosotros por estar pendientes, por estar apoyando y por estar sumando cada día más a esta familia Veracity. ¿Ok? Ya cumplimos varios meses al aire y creo que es importante valorar lo que estamos haciendo todos como conjunto, porque hemos crecido en una comunidad pequeña y cada vez se va haciendo más grande y sólida, y la verdad es que me siento muy contento, satisfecho y agradecido por esa confianza a todos vosotros. Así que por mi parte, muchas gracias. Te dejo, Corbacho, la palabra si quieres para que nos comentes ese fantástico informe semanal que nos tienes acostumbrados. Así que Por adelante, supuesto, Corbacho. muchas gracias, Darwin. Decidme, porfa, si se escucha bien. Buenas noches o tardes a todos, depende de dónde se ubiquen. Bueno, yo voy con la parte así un poco más aburrida, que es la parte de análisis de mercado. Pero bueno, al final nuestros rendimientos salen de un mercado que obviamente es fluctuante y que tenemos que saber por dónde se está moviendo, ¿no? De ahí que, bueno, todas las semanas escuchan mi resumen semanal, un poco de cómo ha ido, pero aquí lo hacemos un poquito más extenso, sin profundizar. O sea, los datos que hay son bastante relevantes y bastante profundos, pero quiero intentar hacerlo asequible para todo el mundo para que cualquier persona la que esté aquí tenga mucho poco entender qué hemos estado haciendo. El boletín de la semana del 15, donde vamos a ver un poquito pues, qué es lo que ha ocurrido. Ha sido una semana muy mixta en los mercados. Hemos tenido, bueno, llevamos ya varias semanas con pivotes que han ido sobre todo el sectorial financiero, al tecnológico. Ahí pueden ver a Google como sube un 11%, Amazon un 4 y pico. Empresas, por la capitalización que tienen tan grande dentro están haciendo tirar de las bolsas de manera alcista. Están, de hecho, registrando algunas máximos anuales, a pesar de la situación económica que no es, la verdad, muy halagüeña, pero bueno, a pesar de todo, este pivote ha hecho que el sectorial tecnológico suba mucho, que el sectorial financiero se esté hundiendo y luego la energía también está sufriendo bastante, puesto que desde que se inició la guerra de Rusia y Ucrania hubo muchos problemas a nivel energético con gas y con petróleo. Las energías se dispararon y obviamente en el momento en el que algo se deja de disparar, pues tiene que caer.
y ahí que estemos viendo que toda la parte de gas y de petróleo pues esté cayendo. En cuanto al índice de codicia y miedo, este es un índice que mide sobre todo a nivel retail si la gente está más compradora o vendedora. Ahora mismo estamos un poquito por encima del nivel neutral, estamos en el nivel este de codicia, pero bueno, tampoco es un dato muy relevante, a pesar de que venimos de una parte de miedo extremo. Normalmente por ley de al contrario, cuando hay miedo extremo es cuando las bolsas comienzan a subir y cuando hay demasiado entusiasmo, demasiada codicia es cuando llegan a hacer sus máximos y a partir de ahí empiezan a caer. En cuanto al índice de volatilidad, el VIX, que es un índice que mide la volatilidad del S&P 500, el índice americano, lo vemos otra vez en una zona muy bajita, hay muy poca volatilidad y todo esto tiene que ver con que estamos la bolsa siempre tiene una simetría muy clara, que cuando sube, sube muy despacio y cuando baja, rápido. Entonces siempre podemos observar como cuando hay repuntes en el VIX coinciden con una caída a nivel de mercados, en el S&P 500 en este caso. En cuanto a datos económicos, la Reserva Federal sigue acumulando subidas de tipos, aunque ya estamos viendo un poquito más adelante, y ha hecho una de las subidas más fuertes en las últimas décadas, subiendo 500 puntos básicos en los últimos 14 meses. Han pasado de estar los tipos al cero hasta ya en un 5,08. De hecho, se encuentra un poquito por encima de la tasa de inflación. En Estados Unidos la inflación se ha contenido más o menos, cosa que no ha pasado bastante moderada o elevada. Y en este caso, de tipos tan fuertes, bueno, pues han podido contener un poquito la inflación, pero bueno, siempre sabemos que las subidas de tipos muy agresivas pues condicionan mucho la capacidad de la economía de seguir subiendo. Es una herramienta que utilizan los bancos centrales para, digamos, paralizar un poco la economía la economía cuando está o hay una inflación muy elevada y para reactivarla en el caso de que pase lo contrario, ¿no? Que veamos un escenario ya de recesión o de crisis y entonces ahí pues se reducen los tipos de interés para incitar más conseguir crédito de una manera más menos intereses y de ahí que las empresas pues beneficiando. En cuanto a lo que se prevé, es que ya pues empiecen a recortar los tipos en la Reserva Federal, aproximadamente un 2%, 200 puntos básicos hasta final del próximo año. Hemos llegado prácticamente al pico de subidas de tipos, algo que en un principio se esperaba subir hasta el 4, al final se ha subido hasta el 5. Eso ha hecho también que veamos muchos movimientos en divisas y también en los índices. Y bueno, a partir de ahí ya lo que se prevé y por lo que se dilucidando de las reuniones y de las conferencias de Powell, etcétera, pues vemos que ya a partir de este año empezaremos a ver cómo se estabilizan y a partir de final de este año veremos cómo los tipos de interés pues vuelven a caer, puesto que Estados Unidos y el resto de países saben que con unos tipos muy elevados pues la economía se daña. En cuanto al sector bancario, pues sobre todo la banca regional está sufriendo muchísimo. Ahora mismo estamos en unos niveles, fíjense ustedes aquí en mayo de 2023, que solamente se superó la crisis de la subprime, en la crisis financiera del 2008, cuando las hipotecas de alto riesgo. Incluso ya ha superado los niveles del COVID. Todo esto, ya saben, en los vídeos que ya he ido subiendo, tiene que ver con que los bonos están dando un tipo de interés muy alto, que hay mucho pivote de los depósitos bancarios, sobre todo banca regional, hacia ese tipo de bonos. Salen los depósitos de ahí que prácticamente no ofrecen ningún tipo de interés y se meten en renta fija, que prácticamente pues una renta garantizada, y estando casi en el 4% que han estado los tipos de interés, pues a mucho inversor le dentro de su banco y depositarlo en letras o en bonos. En cuanto al endurecimiento y la restricción crediticia,
bueno, pues esto al final es lo de siempre, ¿no? Una vez empiezan a subir los tipos de interés y cuanto más daño se le hace al sectorial bancario, pues más difícil se hace el obtener un crédito. Primero, porque es más caro, los intereses son más altos, con lo cual la gente se piensa mucho antes de suscribir una hipoteca o cualquier tipo de préstamo contratar este tipo de productos. Y dos, porque sobre todo muchos bancos han tenido problemas por no tener liquidez suficiente por los productos que tenían contratados, tipo bonos, para llevarlos a vencimiento, y de ahí que hayamos visto este movimiento. En cuanto a las expectativas de crecimiento, este segundo trimestre tienen una expectativa en Estados Unidos de un crecimiento del 0,1% del Producto Interior Bruto. Y luego el tercer y el cuarto trimestre, pues espera un decrecimiento. Ya saben ustedes que a partir de 3 trimestres consecutivos se considera recesión, que ya lo hemos tenido en el año pasado, recesión técnica que se suele llamar. Ya lo hemos tenido ya hemos tenido crecimiento negativo y que con estas previsiones, pues la Reserva Federal obviamente intente bajar los tipos de interés, puesto que el Producto Interior Bruto, si no, se va a resentir mucho y vamos a entrar en una recesión profunda o incluso en una crisis. En cuanto al IPC o a la inflación, 9% en abril, desde el 21. Ha bajado desde el 9,1% que dio en junio del año pasado hasta el 4,9%. Es decir, las políticas monetarias de subidas de tipos pues están haciendo su función. Pero bueno, todo esto es como todo. Si subo mucho los tipos, pues la economía se resiente, y de ahí que veamos que hay unas previsiones de bajada del crecimiento del Producto Interior Bruto en Estados Unidos. Y sobre todo la parte esta de la rigidez del IPC subyacente se deriva sobre todo de la vivienda. Ya saben ustedes que hay un IPC, uno es el IPC normal y otro es el subyacente. Uno incluye alimentos y energías y otro no. Y aquí pues vemos que la vivienda está ya en un 8,1%. En cuanto a la Unión Europea, el pronóstico de inflación pasa del 5,8 al 5,6. Hoy ha habido dato de IPC en la zona euro y se esperaba un 7% y se ha dado un 7%. Y bueno, para final de año se prevé que esa inflación pues baje un poco. Y el pronóstico para 2024 es una bajada al 2,1%. Siempre los bancos centrales tienden a tener que haya una inflación aproximadamente de un 2%, pero bueno, eso es un dato que se puso ahí hace muchos años, pero que seguramente tengan que revisar, puesto que la inflación y con la economía, según está evolucionando con toda la parte tecnológica, pues seguramente sea mucho mayor conforme vayan pasando los años, y ese objetivo de inflación del 2% pues sea muy difícil de mantener. Y lo que le comentaba, que la inflación subyacente pues excluye la Luego, en cuanto al Producto Interior Bruto de la zona euro, ha aumentado 0, hasta un 1,1 para el 23 y al 1,6 para el 24, frente al 1,5. Se prevé un crecimiento un poquito mayor a lo esperado. En cuanto a la producción industrial, esto es un dato de Alemania, se ha desplomado un 3,4% intermensual frente a marzo de este año. Y bueno, prácticamente todo esto viene derivado de la caída en la producción de automóviles y fabricación de maquinaria. Todo esto tiene que ver con que pues, las materias primas han subido mucho, la producción de automóviles es más cara, los precios de los automóviles van a subir. De hecho, en la industria automovilística también ha habido una crisis con los chips, con el tema de la materia prima. Y todo esto, pues al final afecta a la producción industrial. En cuanto a... Esto es un dato curioso, la parte esta de inversiones, que fíjense ustedes como dos acciones solamente, que son Apple y ya representan un 14% de todo, es decir, el S&P 500, que lo componen 500 empresas. Bueno, pues solamente estas dos ya suponen el 14%. Es decir, cualquier variación muy al alza o muy a la baja de estas dos únicas empresas pueden hacer que el índice suba o baje muchísimo. Un mal resultado empresarial de Apple o de Microsoft
puede hacer que el S&P 500 se desplome, a pesar de que el resto de empresas estén comportando dentro del índice. Es un índice que las no ponderan igual, sino que cada una pues tiene su peso, y en este caso Apple y Microsoft representan un 14% de todo el índice. Esto es un dato bastante curioso también en cuanto a cómo dos empresas del mismo sector, Uber y Lyft, son dos empresas de servicios de transporte privado. Uber la conocen todos, Lyft igual no. Lyft, de hecho, presentó un profit warning en febrero de este año de un 35%, cayó en bolsa en esta zona de aquí, anunció muchísimos despidos y demás. Y a lo que me quiero referir con esto es que aunque tengamos en cartera dos empresas o dos sectores del mismo o dos empresas del mismo sector, no tienen por qué comportarse igual. Igual que muchos bancos suben más o menos a la vez, porque su negocio es más o menos el mismo, en este tipo de empresas podemos ver este tipo de movimientos, que un 5% prácticamente, y Lyft se ha dejado casi desde el último año. En cuanto a lo que les comentaba antes de estas dos acciones, de cómo, del peso que tienen, las 10 acciones principales en Estados Unidos han contribuido a la subida del índice. En el caso del S&P 500, subiendo un 8% desde el inicio de año hasta hoy. En Estados Unidos, estas 10 principales acciones que componen el índice contribuyeron al 95% del rendimiento del índice. Es decir, el 95% de esa subida corresponde solamente a 10 empresas. Quedan otras 490 empresas que lo hayan hecho bien, mejor o peor, no se ven reflejadas en este índice. En cambio, por ejemplo, en Japón, estas 10 mismas empresas más ponderadas o más punteras solo han contribuido al 28% de las ganancias. Con esto lo que quiero que tengan en cuenta es que hay empresas que tienen muchísimo peso en las bolsas. En cuanto a cómo ha ido el aumento, cómo ha ido la disminución en cuanto a la rentabilidad que han presentado diferentes índices, pues lo que ya les he comentado, este pivote que hubo el tecnológico en el Nasdaq ha hecho que desde el inicio de año hasta ahora haya subido un 17,4%. El S&P 500 también ha subido un 7,4%, y todas las pequeñas empresas, las que están en el Russell 2000, Russell 1000, pues prácticamente estén en negativo, o incluso algunas muy, muy en negativo. Entonces es importante ver cómo la pequeña sufriendo todos estos problemas que vienen casi siempre de la dificultad de la financiación y la dificultad en generar el negocio cuando los bancos centrales, digamos, que aprietan el gatillo de los tipos de interés. En cuanto al S&P Energy Index, que es un índice sobre energías, representa un rendimiento inferior al 15% al S&P 500. Lo que hablábamos de energético, pues dentro de este mismo índice, de la parte energética, tiene una caída porcentual del 15% con respecto al índice. Este efecto, el de los buybacks, no sé si ustedes saben, pero las grandes empresas, lo utilizan para recomprarse ellas mismas. Es decir, Apple, Microsoft, Amazon, Google, todas estas, cuando generan beneficios, parte lo pagan como dividendos a sus accionistas, y otra gran parte, como no tienen más negocio o más o tienen ya las partidas de negocio de ampliación de expansión y demás acotadas, tiene un excedente de caja muy grande, y eso lo suelen utilizar para recomprarse ellos mismos. Entonces, de ahí que los índices también suban de una manera, digamos, un poco sintética, por así decirlo, porque las propias empresas se recompran a ellas mismas, ¿no? Y hacen que el precio de la acción suba. De hecho, hay un periodo en Estados Unidos donde las empresas tienen prohibido esta recompra de acciones, que se llama blackout, que comprende desde un poquito antes de la presentación de resultados hasta un poco después, para que los insiders y la gente que está dentro de las empresas, pues sabiendo los resultados que van a presentar, no hagan acopio de acciones o venta de acciones antes de presentar resultados. Luego, en cuanto al oro,
Este gráfico se lo he enseñado ya algunas veces en los vídeos, lo vemos prácticamente todas las semanas, que estaba en la zona esta de los 2050 con esta vela que nos hizo aquí para sacar a todas las personas que estaban en corto y hoy ha llegado a cotizar, esto es hoy ha llegado a cotizar a 1980. El oro se está dejando bastante camino, bastante recorrido del que había hecho al alza con esa previsión de una recesión inminente y activándose como valor refugio. Y actualmente pues está por debajo de los 1980. Ahora mismo estaba cotizando en los 1981 puntos. En cuanto al crudo, en Estados Unidos, y bueno, ha vuelto a recuperar un poco este americano, ¿vale? Del West Texas. Se encontraba en la zona de los 74 más o menos. Todos los miércoles, hora española, a las 4:30 de la tarde, se presentan inventarios de petróleo y siempre eso da cierta volatilidad al mercado. De hecho, hoy ha hecho que estuviera bajando antes de ese dato y hoy justo en el momento del dato ha subido y ha terminado la sesión subiendo prácticamente un 3 y pico por ciento. En cuanto al petróleo europeo, el Brent, Goldman sigue teniendo esa previsión de precio objetivo entre los 95 y $100. Todo esto al final tiene que ver con la información que ellos tienen de los países productores, de todos los miembros de la OPEP y demás, para ver si va a haber reducción en la producción o no, porque en función de eso, si hay escasez o hay mucha demanda por la escasez de la producción, pues obviamente el precio subirá. Eso al final, pues es un mercado que lo tienen controlado los países productores y que muchas veces pues se reúnen para decir si producen más o producen menos en función de lo que les interese a la hora de producir el petróleo. En cuanto a las divisas, el euro dólar se ha debilitado bastante. Hoy, de hecho, ha llegado a tocar la zona del 1,0818, creo que ha hecho el mínimo de hoy. Después de toda esta subida que llevaba, previendo y demás, bueno, pues hemos visto que el índice dólar ha vuelto a remontar. El euro contra el dólar pues se ha debilitado bastante. Sigue teniendo una resistencia bastante importante aquí en la zona del 1,08, que hoy de hecho no ha llegado ni a tocarla, pero sí que es una zona relevante donde vamos a estar muy pendientes. En cuanto a observaciones sobre esta semana, pues se espera una actuación para aumentar el techo de deuda de los países que conforman el G7 para ver cómo cómo va a evolucionar las futuras subidas o bajadas de los tipos de interés. Y bueno, y el presidente de la Fed, Jerome Powell, y el jefe Ben Bernanke pues participaron participarán el viernes en un debate sobre la política monetaria, ¿no? De esta decisión de tipos que al final pues lleva muy de cabeza a todos los bancos centrales. Y a nivel mundial pues se conocerán los datos revisados. Ya les he dado el dato de IPC de la zona euro. Toda esta semana pues han seguido saliendo datos. La zona euro pues estaba en lo previsto, en ese 7% de inflación y ha salido hoy sobre permisos de construcción en Estados Unidos, que han salido bastante y eso ha hecho que haya mucho movimiento en las bolsas a la hora del dato, que ha sido a las 2:30 de la tarde, un poquito antes de la apertura del mercado americano. Una hora antes ha dado este dato y ha habido bastante movimiento, sobre todo en divisas. Así que hasta aquí, espero no haberles aburrido mucho. Presentar cómo llevamos la cuenta de Verasity ahora mismo. A ver, aquí. Les quería compartir cómo llevamos la cuenta de Verasity a fecha de hoy, dado que toda esta retahíla de cosas que les he comentado, pues es con lo que trabajamos día a día para poder ofrecer los rendimientos que estamos ofreciendo. Creo que se ve ya la pantalla, sí. En cuanto a los rendimientos de este mes, estamos a día 17. Hemos alcanzado ya este objetivo mínimo que planteábamos del 5% aproximadamente mensual, ya estamos por encima.
muy contentos a pesar de la dificultad del mercado. Tenemos un mercado muy oscilante y que en cualquier momento se puede dar la vuelta, puesto que tenemos el yugo casi prácticamente encima de la cabeza con todo el tema de ese hard landing que se prevé. Y en cuanto a la rentabilidad total desde el inicio de la cuenta, que fue en febrero de este año, a finales de febrero, pues llevamos ya prácticamente un 25%, con lo cual muy contentos de cómo está yendo la cuenta. Llevamos una trayectoria bastante buena, prácticamente muy lineal en la subida, sin muchos picos ni para arriba ni para abajo, con lo cual gestionando mucho también el riesgo en todas las operaciones, tanto en la parte intradía que hace mi compañero Agustín, como en la parte de swing que me encargo yo con mi equipo, ambos liderando pues los equipos de trading. Así que simplemente darles las gracias a todos ustedes. Espero, lo dicho, no haberles aburrido mucho y nada, Darwin, te dejo paso. Creo que se han ido 10 personas cuando ya estaba pegando el tostón del siglo, pero bueno, creo que es importante que la gente entienda que al final hay un trabajo importante detrás de análisis y de gestión de riesgo y demás para poder obtener esta rentabilidad que nos está dando un mercado variable como son los mercados financieros. Así que muchas gracias. Sí, muchísimas gracias, Corbacho. La verdad es que es algo atípico lo que nosotros hacemos. No queremos, obviamente, hacer que nadie se aburra ni nada por el estilo, pero yo creo que es importante que traslademos la realidad de lo que es el trading, ¿no? El trading no solamente son Ferraris, son Lambos, son edificios. El trading realmente requiere de mucho trabajo, mucho estudio y sobre todo un equipo que haga un análisis técnico fundamental para que puedan tomar decisiones adecuadas y sacar un rendimiento, ¿no? Entonces, creo que es importante también alejarnos de esa visión un poco, de esa atmósfera, ¿no? De motivación y de exceso que, pues que cubre a todo el tema del trading, ¿no? Entonces, aquí hay un trabajo bastante didáctico, un trabajo bastante de investigación, sobre todo, para que se pueda interpretar por parte de nuestros traders pues, y se tomen las mejores decisiones del mercado. No todos los días se puede operar. El mercado a veces tiene una volatilidad muy alta en la que los traders hay veces que deciden no operar ese día. Y no se opera no porque no se quiera o porque se haya tomado ese día de vacaciones. No, básicamente no se opera porque no se ha encontrado la entrada con una probabilidad alta de acierto. ¿Okay? Entonces, cuando hay unas directrices que nosotros siempre nos encargamos de pedir a los compañeros es de mantener una liquidez alta, si puede ser del 100% mejor, que no tengamos apenas un flotante y que ganemos mucho. Entonces, es como pedir demasiado, ¿no? Entonces hay que ser algo equilibrado. Entre más se demanda en cuanto a resultados, también más riesgo se aplica. Entonces estamos en un punto de crecimiento que cualquiera invita a pensar en que los rendimientos tendrían que ser mucho más altos para ser atractivos y no queremos hacer un efecto llamado a nadie y que no se malentienda de que no queremos que Veracity crezca, pero queremos y somos conscientes de que si estamos haciendo esto Zoom y hay un equipo muy fuerte, tanto de liderazgo como de nuestra parte, haciendo Zoom y dando la cara de forma abierta, yo creo que es importante que nadie se pille los dedos ni que nadie tenga repercusión, ni que nadie diga algo que no se pueda cumplir. Entonces yo creo que para todos los que nos encargamos de la parte comercial sería muy atractivo venir aquí con unos porcentajes en línea vertical y hablar siempre de algo estratosférico, ¿no? Pero yo creo que hay que asentarnos a la realidad del mercado y compararnos siempre con otro tipo de fondos con los que podemos analizar nuestros resultados y los suyos y ver que estamos obviamente en una distancia positiva en cuanto a otras estructuras. Pero claro, comparado con algo que se entienda como real. Siempre hago inciso en esto y de verdad no quiero ser cansino ni resultar repetitivo con esta situación, pero creo que es importantísimo que todos seamos conscientes de qué es lo que hacemos y con qué estamos trabajando. No se trata de mantener una multitud de personas contentas y motivadas, ¿no? Para grandes beneficios. Se trata de que la gente que está aquí trabajando con nosotros vea algo en una proyección a medio y largo plazo y no vea picos muy altos, pero tampoco vea caídas. Y os dais cuenta, en la operativa
tenemos días de 0, pero afortunadamente no tenemos días de -3, -5, -6, que podría ocurrir. Entonces yo creo que eso también es, al menos por mi parte, un reconocimiento muy grande tanto para Agus como para Corbacho, para, bueno, todos los que hacen la parte de análisis y demás, agradecerles por esa gran labor, porque sí es cierto que a nosotros desde la parte comercial nos encantaría siempre traeros unos beneficios muy altos porque serían mucho más fáciles de vender, ¿no? O sea, y ni se vendería, realmente la gente diría, oye, yo también quiero entrar, pero es difícil mostrar la realidad. Es difícil mostrar lo que hay entre bambalinas y decir, mira, esto es lo que se puede hacer. Y lo estamos haciendo, lo estamos consiguiendo y aún así estamos creciendo y eso realmente nos llena de satisfacción porque vemos que constantemente estamos creciendo, la comunidad se va agrandando y claro, siempre de la mano de gente que está ahí con nosotros al pie del cañón y está haciendo que las cosas sucedan. Así que un gran saludo y reconocimiento a todos los compañeros que están haciendo liderazgo en la parte comercial y haciendo que esto vaya tomando forma, ¿no? Y creciendo. Hay personas que se nos unen ya de distintos países, de Latinoamérica, de Estados Unidos, y realmente nos reconforta ver cómo la familia Veracity va creciendo y va tomando unos tintes más internacionales y más sólidos. La plataforma, como siempre, estamos en constante evolución, constante aprendizaje y vamos en medida de lo posible, vamos inyectando o introduciendo siempre opciones que ayuden a mejorar tanto el entendimiento como la experiencia de usuario en la plataforma, ¿no? Siempre hay cosas que mejorar, siempre va a haber cosas que a alguien le gusten más o a guste menos, pero bueno, intentamos obrar a gusto de todos para que todos se sientan en parte satisfechos con lo que venimos haciendo. También es importante entender o comentar con la mayoría de personas que estamos aquí, presentación comercial, realmente se está haciendo un trabajo magnífico por parte de los compañeros, todas las semanas se está haciendo presentación de plan de negocio, se está haciendo presentación de oportunidad y lo están haciendo fantástico, así que enhorabuena a los compañeros que lo están haciendo y por eso es que nosotros los miércoles aprovechamos este espacio más que para daros ese arengue o esa motivación o esa explicación, hacerlo más de la parte de corporativo, de la parte administrativa, de lo que se está haciendo, en lo que estamos trabajando y de la manera en que lo estamos haciendo, ¿no? Entonces yo entiendo que quizás en un momento determinado, quizás la próxima semana, pues convenga retomar, para quien no nos conozca, retomar la clásica presentación en la que nos presentamos para quien no nos conozca, que sepa un poquito quiénes somos, quiénes son los que estamos en la parte estructural del proyecto y, y continuar, ¿no? Con esta misma dinámica de presentaciones, porque yo creo que esos análisis que hace Corbacho pues son bastante reveladores a la hora de saber cuál es el trabajo diario, ¿no? Entonces, por esa parte, gracias a todos. Gonzalo, no sé si quieras aportar algo, que nuestro CEO estaba volando, me parece que no le ha dado tiempo a aterrizar, entonces no ha podido estar. Él dijo que entraría, intentaría entrar aunque sea tarde, pero veo que no ha llegado su vuelo. Así que, Gonzalo, no sé si quieres comentarnos algo de cómo vamos en tu línea. Nada, bueno, yo simplemente primero saludar a todo el mundo, muchas caras conocidas ya, eso que me alegra. Quería hacer porque estaba escuchando muy atentamente a Corbacho y una reflexión que estabas haciendo tú sobre el análisis y también en un alarde de sinceridad decir que el análisis lo puede hacer cualquiera, porque al final coges datos y tal. Pero tenéis que escuchar bien lo que dice Corbacho. Yo sé que también es tedioso para el que no entiende de economía, pero es lo importante que es el conocimiento, el cómo lo explica. No solamente escoger un análisis, sino interpretarlo y explicarlo, intentar llevarlo a una medida que sea entendible. Y eso es los que estamos un poquito más apartados, ¿no? de estos dos genios que tenemos aquí, sobre todo. El equipo es una pasada también, el apoyo que le dan, pero estos dos chavales que son espectaculares, ¿cómo entienden el mercado? ¿Cómo se dan cuenta? Está diciendo Juan Antonio, es que estamos con una vela de una hora de un crecimiento de 200 puntos y lo que estamos pensando no es que, oh, bueno, como han subido, como haría cualquiera que no entendemos un poquito más neófitos en el mundillo del trading de, oye, pues vamos a comprar. No, este señor lo que dice es, oye, cuidado, que tenemos aquí un aviso de que todo esto se nos puede ir al traste, vamos a ir pensando en cubrirnos y lo que decía Darwin, ¿no? Que a veces un cero siempre va a ser mejor que un menos algo. Y yo
quiero que impere sobre todo esa manera que tienen de conocer el mercado, de qué es lo que dicen, por qué lo dicen, y así entenderemos cómo operan y cómo hacen que todos estemos ganando dinero con este proyecto. Entonces, yo que estoy todos los días con ellos, quiero agradecerles también delante de todos el esfuerzo y el trabajo de tantas horas ahí pegadas, que creo que se te está quedando cara de Windows, Juanan, aprovecho también para decirte. Y nada, por otro lado, pues intentar seguir nutriendo de las mejores herramientas que nos proporcionen los brokers. Vienen derivadas del potencial económico que nosotros le nutrimos al broker precisamente. Entonces, bueno, pues gracias a todos porque al final estamos haciendo el círculo perfecto, que es la mejor forma que existe, y es todo sigue fluyendo, todo sigue yendo bien y que siga durante mucho tiempo. Pero por mi parte, poco más, porque si Corbacho pensáis que es aburrido, mi trabajo es muchísimo más. Así que Muchas nada, gracias, un abrazo a Fernando. todos. A vosotros, hombre. Y nada, buenas noches a todos. Y nada, un gusto siempre veros por aquí. Hasta la Señores, próxima, chicos. gusto siempre. Nos vemos en la próxima.